Bien, me dice si ve la pantallita ya. Yo creo que vamos a empezar nomás ya. Hoy día vamos a tratar de terminar 10 menos cuarto, por favor. Estamos con defensas de proyectos y estamos eh, toda la tarde prácticamente trabajando y hemos suspendido, bueno, por estas clases, pero voy a tratar de empezar y quedamos porque son grupos grandes, pues cuando trabajamos con proyectos estamos dando exámenes finales. Por eso trataré de avanzar lo más rápido posible y extenso para que podamos tener el tema avanzado. Me dice si se ve la pantallita. Sí, que ya está compartiendo pantalla. Muy bien. La última clase justamente hemos entrado ya a todo lo que son variables complejas. En este caso, justamente entrando ya a estructuras. A ver, alistar este material más. Bien, entonces, a ver, vamos ahí estamos. Ya, entonces, bueno, esto es en base al texto que hemos avanzado. Donde prácticamente, vamos a ver, no, hemos dicho de que pues ya empezamos a ver otro tipo de variables. Las simples almacenan un solo tipo de dato. Las complejas son aquellas que almacenan un conjunto ya de datos. Y para que una variable pueda tener esas características, pues estas justamente son establecidas como variables array o de almacenamiento temporal, ya donde justamente se ha establecido de que tiene características esa variable, sí, tiene un nombre que se le asigna, almacena un solo tipo de dato y tiene posiciones. Ya, entonces, en base a eso hemos dicho que pues para determinar o establecer cuándo una variable es de tipo vector, ya en el tipo de dato que nosotros establecemos de una variable, al hacerle entre corchetes ya determinamos que esta variable es de tipo vector. Entonces, en base a eso hemos dicho, bueno, ¿qué podemos hacer con este tipo de variable? Entonces, se puede hacer muchas cosas, ya que tiene la capacidad de almacenar todo esto temporalmente en la memoria. Entonces, entre ellos, justamente hemos dicho, con ese tipo de variable puedo cargar datos, listar, buscar, modificar, eliminar, ordenar, y bueno, estas son las operaciones que puedo hacer con ese tipo de variable. Entonces, hemos ido viendo cada uno de ellos, el cómo cargar datos, cómo establecer todo ese proceso, ¿no? Entonces, vengo acá y digo, ¿cómo cargar datos? Lo primero, hay que solicitar, en base a esta estructura, cuántos datos quiero almacenar. Las posiciones de un vector van desde 0 a un valor enésimo, empezando de 0 a un valor enésimo.
Entonces nosotros tenemos que decirles cuántos datos se va a almacenar. Y eso es lo que establecemos acá. Justamente establecemos que nos dé la dimensión del vector en una variable. Para luego, recién, según el texto, eso nos establece, ¿no? Una vez que se declara la variable, así como esto, se debe dimensionar, haciendo el proceso de instanciación. O sea, ¿qué significa? Primero se crea la variable y después se dimensiona cuántos datos. Entonces eso es lo que estamos haciendo acá. Justamente pedir el tamaño y luego con este procedimiento hacer lo que es su dimensión. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuántos datos va a almacenar el vector? Entonces, para poder recorrer cada elemento prácticamente del vector que estamos estableciendo, para mover 0, 1, 2, porque ahora se debe desplazar, la estructura for es digamos, el más adecuado que nos determina el movimiento de 0 hasta un valor enésimo. ¿Ya? Entonces, eso hemos establecido acá, justamente, ¿no? Un for que va de 0 hasta al tamaño que estamos estableciendo acá. Pero el momento que nosotros ya dimensionamos esta variable de tipo vector, porque esto debería ser hasta t nada más, así, hasta t, así, porque ese es el tamaño, va de 0 hasta t. Entonces, apenas nosotros ya le damos la dimensión, una parte superior, nosotros podemos agarrar esa longitud. ¿De qué manera? Estableciendo la variable y estableciendo acá punto length. Entonces, ya con eso puedo agarrar la longitud, la que he dimensionado en la parte superior. Entonces, de esa manera podemos establecer ya la dimensión que tiene un vector. Hasta ese tamaño va a recorrer. Entonces hemos hecho prácticamente todo el proceso de, mediante estos dos elementos, almacenar, haciendo referencia a la variable y cada posición que se va a ir almacenando con ciertos datos. Eso hemos hecho en la carga. Ya luego hemos establecido el cómo mostrar. Así yo tenga que insertar, tenga que modificar, tenga que listar, tenga que hacer cualquier operación, ya yo debo hacer siempre mediante el recorrido de un bucle, que en este caso sería el for, ¿no? En este caso sería el for. Entonces, digo, un bucle que va a ir de 1 hasta la longitud que ya determina y muestro el contenido, ¿no? La variable, pero ya de tipo vector. Cada posición va mostrando con el índice i directamente. ¿Ya? Entonces, de esta manera mostramos datos. Ahora, vamos a buscar, quiero buscar datos en el vector. Para hacer la búsqueda, obviamente pedimos el dato a buscar. Igual, para recorrer, sí utilizo un vector acá, sí o sí. Internamente se hace la pregunta, ¿no? Si es igual al dato que estamos buscando, si es sí, mostramos. Además, estamos utilizando una variable booleana que me permite determinar, en este caso, si en caso de encontrar, se va a colocar en verdadero. Y si nunca entra por acá, o sea, nunca ha entrado, siempre va a estar en falso, que implica no hay el dato que estamos pidiendo prácticamente por teclado. Y luego hemos hecho ahora el modificar. El modificar es bien similar al buscar, porque para modificar tengo que buscar el elemento que quiero modificar. Entonces, de la misma manera, establecemos y solicitamos el dato que quiero modificar en una variable. Igual, recorremos, ¿sí? Recorremos todo el vector. E internamente preguntamos, como hemos hecho en la búsqueda, ¿sí? Si es igual, entonces solicitamos el nuevo dato en la posición. Y decimos dato encontrado acá, ¿no? Con el control. Y si no, decimos dato no se encontró. De la misma manera hemos hecho el eliminar. El cómo elimino un elemento en el vector. Para eliminar un elemento en el vector, ¿sí? Es simplemente colocarle 0 la posición. Si quiero eliminar esto acá, 0. Si quiero 0, ¿no? O sea, eso dependiendo prácticamente
la posición que nosotros establecemos. Entonces igual tenemos que pedir, ¿sí? ¿Qué dato vas a eliminar? Ya venimos acá y decimos, es igual al dato que sí es sí, entonces en cerito. Esa posición en cero igual decimos true si se encuentra. Entonces, eso hemos hecho justamente en la anterior clase, todas las operaciones que se realizan con vectores. Hasta ahí habíamos quedado. Y bueno, nos quedaba el último detalle. Dos detalles. Uno era el ordenar, cómo ordeno un vector y cómo hacemos encontrar el mayor y el menor de un conjunto de, bueno, en este caso de todo un vector que se va generando. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hemos avanzado la anterior. Entonces, vamos a ir acá y nos hemos quedado en este menú. Vamos a aumentar uno más, donde va a determinar justamente, ya el 6 es ordenar. Acá le voy a decir mayor, menor, promedio, inclusive vamos a encontrar, ya, mayor, menor. Y promedio más le voy a llamar. Mayor, menor y promedio. Entonces esto va a ser el número 7. Listo. Entonces vamos a ver cómo se ordena, ya un tanto estableciendo un procedimiento que vamos a hacer en este momento, ¿sí? Vamos a crear acá el número, ¿en qué número estamos? 5, el 6. Muy bien. Entonces acá le vamos a decir break. ¿Ya? Y vamos a colocar estos dos. Okay. Ahí está aquí. Muy bien. Entonces acá vamos a decir p.ordenar. Muy bien. Bien, entonces venimos acá y vamos a crear ese procedimiento, ese método public void ordenar. Muy bien, entonces, ¿en qué consiste el método prácticamente? Ya, yo me voy a crear acá un vector. Ya, ahí digamos, no sé, 7, 5, 4, 3, 9, vamos a hacerle 2 y 1, por ejemplo. No, así. 5, 4, 3, 2, no, aquí vamos a tratar de ordenar acá que sea el 3, aquí que sea el 4, que sea el 1 y aquí que sea el 2, así. ¿No? Entonces, el objetivo es ordenar este vector. Ya, el método que vamos a utilizar justamente va a ser el método de la burbuja.
Ya, ¿en qué consiste? Prácticamente, ¿cuál es el procedimiento? ¿De qué manera se va desarrollando? Ya, este método utiliza dos bucles. Uno para posicionarse como se dice, en el elemento, y una vez que se posiciona acá, agarra este elemento y se compara con toditos los elementos que vengan por detrás. ¿En qué sentido? Para que se ubique, ¿no? En este caso, yo quiero ordenar en forma ascendente. Entonces, hacer de que, por ejemplo, acá yo tenga el número 7, ¿no? O sea, yo quiero de esta manera, ¿no? El 7, luego viene el 5, luego viene el 4, el 3, el 2 y el 1, ¿no? Eso es lo que yo quiero obtener, prácticamente. Para lograr que ese 7 vaya al final, ya se utilizan dos bucles, uno para posicionarse aquí y luego otro para que este se compare con todos los elementos del vector, y una vez que se ubique, en este caso, pues hace un alto del recorrido. Entonces, eso es lo que vamos a ver cómo se va haciendo. Para eso, ya necesita voy a hacer acá un cuadradito que nosotros le vamos a llamar auxiliar. Ya, le vamos a llamar auxiliar. Eso es. Entonces, el procedimiento, pues, agarra, se va comparando estas dos posiciones, ¿ya? Este le llama J, la posición J, y este es J más 1. Ya, las posiciones sabemos que van 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Estableciendo la cantidad de elementos que tenemos ahí. Entonces, acá lo que hace prácticamente es compararse entre la posición prácticamente J, que es el inicial, y el J más 1. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues acá se va preguntando si esta posición J es mayor a la segunda posición. Entonces se va prácticamente haciendo una comparación entre las dos posiciones. Entonces dice bajo la siguiente condición. La condición es si en este caso le vamos a llamar a nuestro vector B, digamos, ¿sí? Así se va a llamar nuestro vector B en general. Entonces, cada posición del vector acá, ¿sí? Nosotros le llamamos, en este caso, eh, B sub 0, así se llama. Y a cada posición, el otro es B sub 1, B sub 2, B sub 3 y así sucesivamente. Entonces, nosotros tenemos que preguntar acá si ese B, ¿no? Que estamos trabajando con J, entonces digo acá, si B sub J, porque estoy estableciendo ese elemento, ya sub J, ya es mayor al elemento B sub J más 1. Entonces, esta va a ser la condicional que nos vamos a preguntar para poder hacer el recorrido. Pregunto, ¿esto es mayor que esto? ¿Sí? Si es sí, este elemento viene acá, a un auxiliar. Esto como que se elimina, ¿sí? Y luego esto recorre acá, justamente viene acá. Y como ahora tengo que recorrer, el auxiliar lleva acá, justamente al 7. Hacen intercambio de valores, ¿no? Entonces, y 7 sigue recorriendo, y la posición de estos dos sí va estableciéndose prácticamente de acuerdo al avance que se va haciendo. Entonces, ahora 7 sigue recorriendo, esto voy a hacer al centro, ahí. Entonces sigue recorriendo 7. Ahora se pregunta con este ya también. Es sí, en este caso, 7 mayor que 3, sí, le dice. Entonces, por eso hay un segundo bucle en el cual este se va comparando con todos. Entonces, si es sí,
viene 3, acá otra vez 7. No, estos dos recorren otra vez. Ya, recorren otra vez y dices 7 mayor que 4, sí, viene acá el 7 y bueno, en este caso intercambia, ¿no? No, y así va recorriendo ahora esto también, preguntándose J, ¿no? Y viene acá. 7 mayor que 1, sí, intercambia, otra vez viene acá. Acá se queda 7. Y finalmente 7 mayor que 2, sí, viene acá. Y aquí viene prácticamente el 2 y aquí el 7. Y no hay más. Entonces, 7 se va a ir acomodando haciendo ese intercambio con esta variable auxiliar. Esa es la primera vuelta. Luego, viene, va a ser ¿cuántas vueltas va a dar este bucle? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas tiene que dar. Esa es la primera vuelta. Vuelve a posicionarse en la parte, en este caso, de adelante y vuelve a hacer el procedimiento, la segunda vuelta. Pregunta, en este caso, 5 mayor que 3, sí, entonces viene acá, intercambia acá. Y aquí viene el 5. Ahora, con el otro, 5 mayor que 4, sí, evidente, y intercambian. Acá sería 4 y aquí sería 5. 5 mayor que sí, evidente, entonces 1 va a venir acá y 5 va a venir acá. 2, 5 mayor que 2, sí, también. Acá viene el 2 y aquí viene el 5, ¿ya? Pero este ya no se compara, digamos, el método dice, llega hasta una posición menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no se compara con el que ya está en su lugar. Es menos una posición. ¿Ya? Esa sería la segunda. La tercera es similar. ¿Esto es mayor que esto? No, dice. Entonces, se pasa a este casillero. ¿Ya? Entonces, no se cumple. Entonces, viene acá y dice 4 mayor que 1, sí. Entonces, 4 viene acá, el 2 se posiciona acá y otra vez 4. ¿No? Entonces, vengo acá. 4 mayor que 2, sí. 4 viene acá, intercambiamos 2 y aquí va a venir el 4. Y ya no se compara, ahí se queda con los que ya se acomodaron. Ahí va el concepto de menos 1. Ya, en el menos 1 prácticamente. Hemos tenido 2, 2, creo que nos hemos equivocado. A ver, 5, 4, creo que aquí era 3. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. 1, 2, 3, 4, 5 y 7. Creo que me falta el 1, ¿no? Creo que era aquí el 1. Ya, yo me estoy equivocando. Muy bien. La otra vuelta, viene acá. ¿Esto es mayor que esto? Sí. Intercambia acá. 2. Y viene el 3. 3 mayor que 1, sí. Intercambian acá. Aquí viene el 3 y aquí viene el 1. Y bueno, es casi la última vuelta porque ya no se compara con el resto. Y finalmente viene este elemento. ¿No? Seguimos dando vueltas. 2 mayor que 1, sí. 2 va a venir acá y en este caso 1 va a venir acá. Y aquí establecemos el número, hacemos el cambio del número 2. De esa manera trabaja este método, ¿ya? Con este algoritmo que vamos a usar. Y necesitamos esa variable auxiliar para eso, justamente. ¿Ya? De esa manera es. No sé si tienes alguna pregunta. Eso vamos a programar ahora. Pregunta 6. No, está bien. Bien, entonces vamos a programar esto que estoy haciendo acá gráficamente. Vamos a venimos acá y vamos a hacer eso mismo, ¿ya? Entonces necesitamos dos bucles y voy a generar los dos que te dije, uno para recorrer uno a uno y el otro para que cada elemento se compare, ¿ya? Entonces vengo acá y le digo un for, un entero i que va a ir de 0 a un i,
y menor a la longitud. Ya sé cómo obtener la longitud. Ya, edades, punto, length. Ya, punto y coma y más. El otro, ya, el otro bucle es que va a hacer recorrer a cada elemento y se vaya comparando. Un for, un int, j igual 0, un j menor igual a la cantidad de elementos que tiene, edades, punto length, un j más. Venimos acá y bueno, ahora hemos dicho -1 a esta longitud, ya ese -1 porque menos el último. Por eso se coloca acá en este algoritmo. A veces dicen, ¿por qué le coloca -1? Menos el elemento que ya está acomodado, quiere decir. Entonces recorre -1. Por eso se establece ahí -1, por si acaso. Ya, hay veces buscan este algoritmo, pero no saben por qué es el -1 ahí. Entonces, ese -1 menos el elemento establecemos justamente en su recorrido. Y bueno, venimos y aplicamos el algoritmo que hemos hecho prácticamente ahí en el Excel. Nuestro vector se llama de nosotros edades sub i, ahora ya no es i, es j, ¿no? Con j. Si j es mayor a edades, ahora sí voy a decir lo mismo, edades sub j más 1, ¿ya? Si es sí, en caso de cumplirse, hay que hacer el intercambio. ¿Eso que implica? Aquí nos vamos a crear una variable entera que va a ser el auxiliar que hemos dicho acá. Entonces, hay que hacer intercambio, ¿no? Al auxiliar viene, si esto es mayor que esto, al auxiliar viene esto, y luego esto va a venir en su posición del J. Entonces, ahí decimos, auxiliar va a agarrar la posición de edades, la primera va a agarrar su J. Eso es. Ahora, como estoy guardando aquí a esta posición, esto tiene que venir. Entonces digo a edades, sub j, que venga el otro, el que es mayor, entonces, el que es menor, perdón, a edades, sub j más 1. El menor tiene que venir acá. Listo. Ahora, a esta posición tiene que venir el auxiliar, justamente edades, sub j más 1 va a ser igual al auxiliar. Entonces, ese procedimiento estamos haciendo, ¿no? Estamos prácticamente haciendo el intercambio en base a ese algoritmo que nos dice el método de la burbuja. Ya, después de eso vamos a listar, tenemos la opción listar para ver prácticamente. Se llama listado de datos. Pero vamos a mostrar acá donde estamos ordenando, aquí. Ya, vamos a mostrar, le vamos a decir console, ya, console punto console.writeLine, le voy a decir. Eso quiero, voy a llamar a los datos originales. Listo. Vamos a hacer un salto de línea y lo mismo vamos a hacer abajo. Igual, una vez que se ordene, ya acá abajo, ahí establecemos y venimos acá donde estamos. Termina acá, sí está bien.
y le decimos control B, lo mismo que nos muestra. Nos va a mostrar el listado original y nos va a mostrar el listado ya ordenado. Ya, de esa manera establecemos prácticamente el cómo ordenar un vector en forma ascendente. Enseguida vamos a hacer en forma descendente, que va a ser prácticamente lo mismo. Bien, entonces siempre hacemos la carga de datos. Dimensión del vector, digamos 4. Edades. Ahí tenemos. Hoy, perdón. Bien, vamos a introducir 4. Listo. Ahí está, ¿no? Luego venimos ahí y luego mostramos esos datos. Por eso se llama vector, porque ya almacena en la memoria. ¿Ya? Podemos buscar un dato en base a lo que hemos listado, digamos el 3, digamos, ¿no? El 3 nos hace la búsqueda. Dato a buscar es el 3. Y nos dice en qué posición está. ¿Ya? Luego modificar. Ya puedo modificar, digamos, el 1. El 1 estableciendo acá, le digo 4, modificar, introduzca la edad a modificar, digamos, el 1. Con el nuevo dato le voy a decir 99, digamos, ¿no? Y si veo, ahí está, justamente se modifica. Ya, luego, el eliminar es colocar un elemento en 0. Bueno, eso vamos a ver, vamos a ordenar primero. Ya, el número 6. Ahí está, así hemos cargado. Ahora nos va mostrando en forma ascendente. Ahí está Seila. Preguntas ahora, Seila. Ahí está ahí, preguntas. Ese es el algoritmo que nos permite hacer ese proceso de preguntas. Sí. ¿Alguna consulta? ¿Algo que te tenga que aclarar? Vamos a hacer sacar el mayor y el menor de un vector. No, en general, hasta el momento bien. ¿Todo correcto? Sí, sí. Se han dormido tus compañeros. Toditos se han dormido. Bien, vamos a hacer luego ejercicios prácticos también. Bien, entonces, ¿cómo encontrar el mayor y el menor? Ya que es otro procedimiento. Este algoritmo pues completito, tiene de todo. Acá vamos a hacer el número 8. El salir, ¿qué número sería? 8, ¿no? Aquí hay que cambiar entonces. Ocho. Muy bien. Entonces acá nos faltaría el 7. Ahí está, ¿no? Vamos a copiar todo esto y le vamos a decir nos falta algo, un detalle, ahorita voy a hacer acá. Ya está ahí, antes de colocar. ¿Cómo se forma? Eso es en forma ascendente. Lo que hemos hecho ahorita es en forma ascendente, de mayor o de menor a mayor. Si me dijeran en forma descendente, ya esto es lo mismo, solamente en vez de mayor se dice menor, nada más, ¿no? Vamos a ejecutar acá. No hay ningún cambio, simplemente es el signo. Ya, vamos a decir 5 datos. Listo, ahí tenemos, ¿no? Ahora va a ir en forma de mayor a menor, no de menor a mayor. Ya le vamos a decir el número 6. Ahí está.
Eso es lo único que se cambia. El signo de la comparación, decimos, ¿no? Si es mayor o igual, si es menor, entonces eso es lo único que se va variando. Ya, muy bien, venimos acá y nos salimos acá. Ya, ese es el único detalle, sin cambiar el signo nada más. Aquí voy a cambiar. Esto te lo voy a colocar como comentario, ¿no? Vamos a establecer acá. Ya, eso vamos a colocar, estableciendo de que esto por mayor, ¿ya? Bien, venimos acá y estamos en... Bien, entonces tenemos el número 8 que le vamos a decir, aquí está, no, aquí está el 7, perdón. P punto mayor, vamos a decir menor. Vamos a sacar el promedio más acá. Ya, entonces puntito y coma, así le vamos a llamar. Bien, venimos acá y ¿qué nos queda? Ah, ¿qué pasa? Nos falta, ¿no? A ver, está queriendo hacer la burla acá, ya. Control C, vamos a ir a la parte superior y bueno, este es el principal, estoy haciendo acá, public, bold, listo. Hasta ahí tenemos todo. Bien, ahora la idea es la siguiente, ¿no? En base a esta propuesta, ¿cómo determino cuál es el mayor de todos y cuál es el menor? Hay dos maneras. Uno es cuando tú ordenas de mayor a menor, tú ya tienes al menor y tienes al mayor. Ya, una forma fácil de hacer, pero sí o sí tienes que tener este procedimiento. Ya. Ahora vengo acá y ¿dónde estamos? Eso. Ya, entonces yo voy a llamar a este procedimiento, ya, o nosotros podemos generar prácticamente este procedimiento, pero implica obviamente un poco más tedioso. Ya, yo voy a llamar a esto y bueno, voy a mostrar cuál es el mayor y el menor, como que doble vez, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos acá? Para llamarle le voy a decir prácticamente ordenar así. Entonces digo acá ordenar. Ya estamos haciendo en forma ascendente y descendente. Entonces, obviamente acá nos va a hacer ordenar y nos va a mostrar los dos listados. Como que ya está ordenado. Entonces, tengo que agarrar el primer, y si me dice mayor, pues sencillamente acá yo digo, acá le digo console, punto right line, y le digo acá prácticamente, ¿no? El mayor es, le digo, el menor. Entonces, el menor, este, es igual, acá vamos a decir, entre, es menor, acá. Es menor, en este caso, el menor es, y vamos a mostrar ahí un valor.
Entonces, si se da cuenta, cuando hemos hecho este proceso de ordenar, el menor es el primero y el mayor es el último, ¿no? En cuanto a posiciones también. Entonces vengo acá y eso voy a decir. Coma, se llama edades sub 0. Listo, ahí está el menor. Nada más. Y para el mayor, entonces le digo console.writeLine en mayores, le digo. El mayor es aquí 0 y le digo acá coma. Y el otro extremo, entonces como tengo, ya se no ve la longitud. La longitud, cuando yo tengo prácticamente aquí edades.length, le digo, me agarra 1, 2, 3, así cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así obtiene. Pero yo quiero esta posición, entonces menos 1 le voy a decir, porque la longitud me va a decir, tiene 6 elementos, pero la posición sabemos que es menos 1, siempre va desde 0 la posición, yo quiero ese elemento. Entonces vengo acá y por eso es que le voy a decir edades, ya, sub, que ahora justamente voy a agarrar el tamaño. Entonces le digo acá edades punto length menos 1. Estoy agarrando la longitud del vector menos 1 para que me muestre esa posición. Y bueno, con eso estamos obteniendo el mayor y el menor, pero ordenando, ¿no? De mayor a menor. Entonces no tenemos que hacer mucho procedimiento para este caso. Ya, vamos a ver cómo funciona esto. Ya, entonces venimos acá y cargamos siempre datos. Listo, ahí estamos. Ya, directamente le voy a decir el 7. ¿No? Ahí está, me ordena. ¿No? Ahí tengo al menor y tengo al mayor, los dos extremos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Seila, ¿se entiende? Sí, sí. Ya, muy bien. Muy bien. Lo que hace es primero ordenarlo de menor a mayor y luego de eso saca, ¿no? Los dos extremos. Código. Los dos extremos, ¿no? Y bueno, y ahí tengo el mayor y el menor sin hacer mucho código, pero sí hay que saber ordenar. Ya, luego tenemos el promedio. Para el promedio sí o sí tengo que abrir un bucle. Yo tengo que establecer un bucle siempre, un for, un i igual a 0, un i menor a edades, listo. Entonces debo sumar, en este caso cada posición, entonces voy a agarrar una variable que se va a llamar suma. Entonces en el bucle cada elemento del vector voy sumando. Le digo suma es igual a suma más cada posición del vector. Entonces es edades sub i. Ahí. Entonces estamos empezando, pero ahora nos da rojito porque la suma, los sumadores deben empezar con algo, ya con un valorcito, siempre los sumadores y los contadores.
Y bueno, y el promedio, nosotros aquí decimos promedio, ¿no? Venimos acá y establecemos acá y decimos promedio es igual a esa suma. O sea, es igual a la suma, ¿ya? Dividido entre el total de elementos del vector. ¿Y quién sabe el total? Justamente, pues, edades, punto, length. Ahí es donde decimos. Ese es el tamaño de elementos que tiene. Ese es el que determina cuántos elementos tiene el vector. Y bueno, una vez hecho eso, mostramos. Decimos console.write. Entonces decimos el promedio es, decimos el promedio es, y vamos a sacar el promedio. Coma, y se llama promedio. Promedio. Ahí estamos. Entonces, en uno estamos sacando mayor, menor y estableciendo prácticamente el promedio. Siempre cargando datos, si no, no vamos a poder establecer, ¿no? Listo. ¿No? El mayor, menor, directamente. Ahí está. Nos muestra. Preguntas, Sheila, preguntas. Nada, ¿en qué? ¿Sí estás muy claro? Muy bien. Este es el sí, todas las operaciones básicas que se hace con un vector, y con esto, bueno, vamos a hacer el día de hoy ejercicios y vamos a entrar al término de paralelismo. Ya, eso te lo voy a pasar ahorita. Voy a llevar a un texto también. A ver, vamos a ordenar acá. Ay, qué frío está haciendo, Sheila. Los pies congelan, ¿no? Eso sí, que hay que estar abrigados nomás, no hay que dejar que... Métete en la cama. Hay que estar metidos en la cama. Ahí está. Ahí voy a dejar eso. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Entonces, vamos a ir a lo que es paralelismo de vectores acá. Aquí vamos a decirle operaciones con vectores. Y le decimos paralelismo de vectores. Muy bien. Aunque hay espacio todavía. Eso es muy bien. Vamos a crear y en base a un ejemplo ya. A ver. Archivo, guardar.
vector. Listo. Paralelismo vector. Vector. Listo. Venimos acá y listo, venimos estableciendo acá. Y venimos a nuestro Excel, ahí vamos a entender. Bien, ¿qué es paralelismo de vectores? ¿No? Nosotros podemos trabajar paralelamente ya un conjunto de vectores que tengan la misma dimensión. Este es un vector. Ahí, ¿ya? Entonces, como son variables, pero variables que almacenan información, yo, por ejemplo, con vector puedo representar la parte experimental de un caso práctico, puede ser de física, puede ser digamos, puede ser de química. En la que yo, por ejemplo, a este vector, ya así caso bien práctico, nosotros digamos la velocidad, acá le digo, este va a almacenar la distancia y este va a almacenar el tiempo. No, son tres. Entonces, estas variables ahora ya no van a ser. Yo quiero hacer datos experimentales para calcular la velocidad, ya, dado una distancia y un tiempo. Pero quiero que sea así, como como una tablita. En uno que esté calcular la velocidad, en el otro distancia y el tiempo. Entonces, hay que manejarlos como variables, nada más. Entonces yo digo, para poder aplicar y obtener la velocidad, en este caso, simplemente es distancia sobre tiempo, así decimos, ¿no? Entonces, igual voy a manejar como si fuera una variable bajo ese procedimiento de cálculo. Pero voy a tener ahora un vector de cálculos de velocidad, un vector de datos de n distancias, dependiendo qué dimensión le doy al vector, y lo hago lo mismo de tiempo. ¿Qué implica? Paralelamente yo puedo manejar varios vectores, hacer cálculos, dependiendo qué dice el algoritmo prácticamente. ¿Ya? Entonces, estos se crean como las variables. Lo que sí, para manejar paralelismo de vectores, tienen que tener la misma. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos establece así 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? 1, 2, 3, igualito, estos otros tienen igual. Acá también. Así, todos tienen su índice y tienen que ser igual, porque si no, no voy a poder calcular, ¿no? Si tengo de más en alguno, pues no voy a saber con cuál de ellos calcular. El trabajo que se hace prácticamente es manejar de esta manera. Ya, para la posición 0, sus datos. Para la posición 1, sus datos. Para la posición, sí, así. 2, para la posición 3, así. Entonces, de esta manera se va manejando ahora. Paralelamente, tres vectores. Ya, y vamos a crearnos una plantillita, tenemos menos, para que hagamos la carga de datos, la visualización, también podemos hacer un de mayor y el menor de las velocidades. Entonces ya se va manejando de esa manera.
Ya, entonces vamos a crearnos un menucito. Hasta aquí, ¿alguna pregunta del concepto de paralelismo? Ay, sí. Muy bien. Entonces, vamos a venir acá, ¿dónde está nuestro? Tenemos una plantillita de menú. Aquí creo que vamos a abrir ese inicio. Que cargue 2 minutos, me das ahí. 2 minutos. Bien. Entonces, vamos a crearnos acá. Esto voy a agarrar. A ver dónde estamos. Poco a poco. Voy a armar el menú. Ya. El otro día nos hemos hecho un lío. Entonces voy a hacer como hemos hecho el otro día. Primero he traído donde hemos hecho, sí, este menú. Ya tenemos nuestro proyecto acá. Ya, entonces el primero que he traído es ese. Sí. Esto es con esto, sí está bien. Luego, esto con esto, esto con eso, y eso con eso, sí está perfecto. Bien. Ahora acá vamos a tener el resto. Ya, el resto, ¿dónde estamos acá? Ya, entonces estoy trayendo eso, ahora me voy a traer todito el static. El static viene hasta acá, hasta ahí. Pero yo quiero lo de adentro, lo interno nomás, ¿no? Entonces venimos todo esto nomás. Ahí está esto. Ya, venimos acá y así justamente control V lo decimos. Static void, hace control V. Ahí está, salió bien. Ahora aquí vamos a traer el menú. El menú.
void menú. Tal vez por eso era primero traer listo, creo que sí está completo. Ahí está, ¿no? Entonces esa es nuestra plantillita. Vamos a cambiar ahora. Uno va a hacer la carga y el otro el listado. Vamos acá, nada más. Entonces acá le voy a decir menú, en este caso sería velocidad. Por aquí por mi barrio no hay barrio, no hay de cuarentena, no. Tranquilos, las móviles están caminando sin problema. En otros lados se están controlando bastante, ¿no? Creo que sí, en otros lugares, más por la zona, Central, creo que ¿no? sures, Sí, por ahí. sí, porque Por acá igual, no están controlando mucho. sí, aquí está normal. Esto va a ser carga dato y esto va a ser el listado. Y hay tres salidas, sí. Tres elementos. Entonces, son tres vectores que debemos crear. Esos tienen que establecer cómo vamos a trabajar con subprocesos. Siempre hemos dicho acá, en el principal. O sea, como variables globales. Entonces, yo creo que vamos a establecer como dobles. Puede ser como doble. ¿Ya? ¿Por qué no ni float? Porque puede ser velocidades grandes. Doble, le digo acá. Bueno, en este caso, estableciendo que es un vector y que se va a llamar, en este caso le digo velocidad, ¿no? Luego le digo, pues, va a ser también la distancia, coma, y el tiempo. Entonces, estas tres variables son de tipo vector. El momento de la carga recién vamos a dimensionar. Entonces, ¿dónde es la carga? Justamente vamos a crear en la opción 1. Entonces, decimos la carga de datos. Pero, con nuestro objeto, ¿no? Con nuestro objeto. P.carga. Venimos acá y, bueno, después del menú vamos a generar ahí. Entonces, le digo public void carga. Listo. Para poder cargar, lo primero que hay que hacer es la parte de dimensionamiento. Eso que implica, vamos a crearnos una variable entera t, y en este caso digo console punto write y le decimos cantidad de experimentos, porque esto se puede establecer para experimentación. Cantidad de experimentos. Ya, cantidad de experimentos. Entonces, ahora vamos a solicitar. Esa t es igual a convert, ya, punto to int32 de que de console punto readline. Listo, ya tengo. Ahora sí ya puedo dimensionar recién el vector, los vectores, ¿no? Entonces digo, tengo el vector b igual new, new en un entero cuya dimensión va a ser igual a ese t que le estoy dando. Y podemos cambiar nuestra variable t acá. Porque si no, con el tiempo con nuestro vector va a tener problemas, digamos tamaño. Ya, tamaño lo vamos a llamar acá.
tamaño. Entonces aquí vamos a ver tam. Ya, entonces acá va a ser su tam. Ya, entonces igual hacemos para no, no tiene que ser tamaño. El tamaño, sí, está bien. Estableciendo acá tam. B, Y, estableciéndolo porque no me dice acá. Tienes razón, no es entero nuestro vector, es de tipo doble. Entonces le digo es doble y su tamaño va a ser, ¿no? Porque tenemos que decir qué tipo de datos está almacenando y cuál es su tamaño. Lo mismo para la distancia. Distancia va a ser igual, le digo new. Ahí le digo, también hemos dicho doble. ¿Ya? ¿Qué dimensión va a tener? Igual tam, el tamaño que estamos estableciendo por, en este caso, ¿no? Y lo mismo hacemos para el tiempo, son 3 vectores, igual, entonces le digo new, doble, ya, doble, y le decimos acá el tamaño, tam. Listo, los 3. Recién se dimensiona, no puedo más antes porque no sabemos exactamente cuántos datos queremos almacenar. Entonces son 3 variables que estamos creando y vamos a pedir, obviamente con un bucle, ya, como los 3 tienen el mismo tamaño, así es que yo puedo agarrar la longitud de velocidad, de distancia o de tiempo, de cualquiera de ellos, porque los 3 tienen la misma dimensión. Por tanto, acá en el, esto vamos a hacer para que no nos confundamos. Ya, por tanto, el bucle que va a ser para los 3, le vamos a decir un in igual a 0, un i menor, ya, un i menor, cualquiera, puede ser b.length, puedo ser d.length, t.length, porque los 3 tienen la misma longitud, hasta ese tamaño que vaya, un i más, un i más, ya, y bueno, y acá empezamos a establecer ahora la solicitud de datos de cada posición, ya. Entonces digo acá, puedo hacer lo siguiente, console punto write line, y te puedo decir experimento, por ejemplo, experimento, aquí puedo mostrar la variable i, ya, pero el i empieza desde 0, pero le puedo decir i más 1, así para que me diga experimento 1, experimento 2, así. Entonces primero quiero que salga un título así, ¿sí? Experimento 1, 2, 3, va a empezar en 0 más 1, entonces 1, 2, 3. Ahora sí le digo console, ya, console punto write, le decimos acá valor de la distancia. Entonces, 2 datos, ¿no? Valor de la distancia. ¿Ya? Y acá en la variable d, que va a ser igual a int, no es doble punto paths, ¿ya? Y aquí le decimos console punto readline. Punto. Ahora, ¿por qué nos está dando error?
Nos falta uno, no creo. A ver acá. A ver, le decimos doble punto parse de que de console punto readline. Creo que esto me falta. Nos está dando un pequeño error, ¿no? Ya, aquí, el D es, ahora sí, el D ya no es una variable simple, es un vector. Entonces, ese D tengo que decir cada posición. Entonces, ¿qué implica? Aquí le digo la posición I. Si I es 0, entonces ahí nos va a llenar la posición 0. Si I es 1, la posición. Entonces, esa variable D, que es un vector, ahora ya no puedo manejar así como simple. Tengo que manejar con su respectiva posición. Entonces, ahora lo mismo hacemos para pedir lo que es el tiempo. Ya, el mismo hacemos. Entonces, acá le introduzca valor del tiempo. Valor del tiempo. Ya, entonces decimos acá T. Ahora va a ser T subida. Es doble y bueno, ahí. Listo, es como pedir dos variables, solamente cada posición, como le decía, bueno, el movimiento es ahora sí. Estoy pidiendo todos los valores de la posición 0, de la posición 1, así va a recorrer, ¿no? Entonces eso estoy haciendo, pero ahora yo voy a calcular nomás ya la fórmula de la velocidad. Entonces como vector es igual a distancia, ¿sí?, sobre tiempo, así como una fórmula cualquiera. ¿Por qué? Porque son prácticamente variables. ¿Ya? Entonces de esa manera establecemos el cálculo. ¿Qué estamos haciendo? Mira, acá directamente cargando de esta manera. Pido esto, y ya se está guardando. Lo próximo me va a decir, esto ya terminó, ¿no? Entonces de esa manera esto está haciendo. Cuando es 0, todos los ceros. Es 1, todos los 1. Y con esto ya has hecho la carga, ¿cómo está? Sí, la carga de datos. De esta manera se maneja con un solo bucle n. Pueden manejar varios vectores. Hasta aquí pregunta Seila. ¿Alguna consulta? Es como variables los vectores. ¿Alguna consulta? No. Ya. Vamos a hacer la prueba hasta acá. Ya, y luego vamos a listar. Ahí está, carga de datos. 1. Entonces, cantidad de experimentos, 2. Ahí está. Valor de la distancia, digamos, 300. ¿En qué? En 2 horas. Distancia, digamos, 450.45, digamos. ¿En qué tiempo? En 4 horas. ¿No? Ahí está. Dependiendo la cantidad de datos que le dio, entonces me va pidiendo el experimento 1, el experimento 2. Ya, luego venimos acá y vamos a hacer el listado. Así igualito como estamos viendo en el Excel, vamos a ver el listado. Entonces le decimos acá el listado, pero le decimos P, ¿no? P.listado. Listo.
Control C. Entonces acá body, body, muy bien. Entonces igual tengo que hacer un bucle para recorrer todito, ya, pero antes te voy a decir console, ahí un título en la cabecera, ya, console.writeLine. Entonces acá le vamos a decir tabla experimental, así que vamos a decir tabla experimental. Ya, necesitamos velocidad y listo. Ya, antes podemos hacer console.writeLine. Ahí puede ser así. Ya, es mucho, creo, hasta el momento. Este es un título que estoy poniendo nada más, antes de empezar a ver todos los datos. Listo. Ahora sí, esto podemos hacer con tabuladores también, porque recorre un poco más el centro, hacemos eso también. Listo, con los tabuladores. Bien, venimos acá y bueno, abrimos el bucle. Un for, un int, y que va a ir igual a 0. Un y cualquiera de los, para la cantidad hemos dicho cualquiera de los vectores. Hace rato hemos utilizado el de la velocidad. Si quiero utilizo el de la distancia en su longitud, cualquiera, porque tiene la misma longitud, ¿no? Entonces punto length, ya, punto y coma, y más. Listo. Entonces acá es donde vamos a mostrar. Acá podemos colocar inclusive antes de esto lo siguiente. Voy a venir acá. Entonces aquí establezco, voy a colocar ya de forma, o sea, que agregamos velocidad, voy a hacer un tabulador de, y le voy a colocar distancia, un tabuladorcito, y le digo tiempo, ¿no? Entonces yo quiero que salga, y más bien esto de aquí podemos llevar acá, así, que es el título, y enseguida le da sus etiquetas. Bien, entonces todo eso tengo que mostrar. Igualito, como estoy colocando las etiquetas, igualito voy a decir, ¿sí? Console.writeLine, ¿no? Entonces vengo aquí y digo, en el primero voy a sacar la velocidad, ya, luego digo, voy a hacer un tabulador. Luego, en el segundo voy a sacar la distancia, luego un tabulador. Y en el tercero, o que en este caso sería 2, voy a sacar el tiempo.
Entonces acá es donde voy a decir prácticamente yo qué son las variables. Es b sub i, la otra variable es d sub i y el otra es coma t sub i. Listo. Entonces nos va a mostrar todos los datos, empezando desde el 0 hasta el final la tablita. Ya, entonces de esta manera vemos el contenido, el listado prácticamente del vector. Paralelo, ¿no? Que sería la parte experimental. Ya, entonces vengo acá y digo cargar datos. Experimentos 3. La distancia, digamos, 365, el 3.5, cada distancia en 2.54, digamos, la distancia en, digamos, 1.5, así. Ahí se cargan los datos, nada más, y todito está en la memoria. Y le digo que me muestre. Entonces, el cálculo de la velocidad nos establece, ahora podemos utilizar ahí formato, ¿no? Porque mira, nos está dando inmenso. Podemos decirle que nos dé el formato, haciendo uso de los formatos que hemos utilizado nosotros. ¿No? Entonces, hasta ahí preguntas. ¿Alguna consulta? ¿Se puede almacenar estas variables? Hasta ahí preguntas él. No. Entonces, de esta manera establecemos lo que es manejo de paralelismo de vectores. Ya, hay prácticamente una práctica que les estoy dando. A ver, vamos a ver, espero que esté aquí. A ver cómo les va. Programación 2. Vectores, sí. Ahí está. Este sí. Esta es la práctica. Dice llenar vector A, vector B. Entonces ahí ya nos habla de n elementos. Entonces es como que ahora voy a manejar dos vectores, ya no uno. En uno se puede cargar. Ambos tienen que tener la misma dimensión. Sumar el elemento de la primera posición del vector A, dice con el elemento de la primera. Entonces establece prácticamente, bueno, tengo dos vectores y nos dice que sumemos posición a posición. Y bueno, y ahí es donde estamos haciendo el paralelismo, llega a ser pues prácticamente lo mismo. Nosotros estamos haciendo división, entonces ahí va a ser prácticamente sumatorio nada más, ¿no? Y supóngase que se tiene un tercero, 3 vectores sería A, B, C. Entonces, como estamos pidiendo nosotros, por ejemplo, introduzca distancia, introduzca tiempo, y en B estamos obteniendo la división. Entonces, tú vas a pedir A y B, y en C, que en este caso el tercero, vas a hacer la sumatoria. Simplemente nos establece eso, ¿ya? Igual acá, llenar un vector de n elementos, imprimir la posición del valor con mayor almacenamiento del ahí está. Es similar a lo que hemos hecho como obtener el mayor. ¿Ya? Entonces, son varios.
¿ya? Pero yo les voy a dar límite. Este sí me van a hacer. Esto es este último tema que estamos avanzando. Ya, entonces tiene, ¿cuántos ejercicios? Tiene 20, vamos a decir 27. ¿Ya? Entonces, de esto me van a hacer, creo que el anterior de series han hecho pares, Seila, ¿cuál han hecho? Pares creo que se ha dicho, ¿no, Seila? Sí, varias, porque hemos hecho uno que otro en clase y luego era hacer nosotros. Ahora de esto van a ser los impares, normalmente, ¿ya? Los impares van a ser. Entonces, esta es la práctica. Ahora sí, en base a eso, te voy a pasar ahorita, al grupo voy a pasar. Ya, al grupo voy a pasar. Bueno, En esas partes de los ejercicios que dice e imprimir, ¿eso más es otra forma de hacerlo? a ver, vamos a ver. ¿Dónde están? Ah, no, esto es mostrar por pantalla. O sea, mostrar el vector C, dice, ¿no? Como en el caso de nosotros, ¿cuál estamos mostrando el resultado? Acá, por ejemplo, nos dice que mostremos el resultado del tercer vector. Entonces, para nosotros es como que mostrar el B una vez que hemos cargado D y T, ¿no? Entonces, el de T va a ser AB y mostrar el se va a llamar C, más o menos. Eso nos está pidiendo. Lo mismo que estamos haciendo ahorita. Pero bueno, estamos en vez de sumar, en vez de dividir, vas a sumar. El imprimir es mostrar por pantalla. Ahí está. A ver, vas a coger, yo ya te digas, me avisas, abrí y me dices pues. Los impares ya también vamos a hacer. Sí, que ya lo digo ya. Ya. De esto todo, o sea, de todo completo los 29, los Los impares. impares. ¿No ves? Este sí o sí van a ser. Todos, o sea, todos van a ser siempre. Este es un ejercicio de paralelismo. Ok. Ya, entonces, porque entramos ya el día lunes a matrices. El martes le podemos llegar a matrices. Y creo que la próxima es nuestra última semana, Sheila. Ya con la otra semana tendríamos que acabar la materia. Sí, está grave. Muy grave, ¿no? Rápido pasa. Sí, ya 3 semanas, como si nada, la otra 4. ¿Qué materias después tienen o están haciendo un alto ustedes? La verdad que como manda el ingeniero cada lunes, ¿no? Al principio de semana. Yo creo que ya me manda recién las materias. Sí, ¿no? Ustedes no paran, ¿no? No paran. Sé que no paran. Eso también es raro. Eso es bueno. Pero es cansador, sí. A fin de año nomás paran.
Fabri. Fabri. Estas mismas. Bien, ahora sí. Ve vos uno de ellos y podemos hacer, tenemos todavía unos 15 minutos para resolver. Voy a mandarte primero esto, ¿no? Estoy acá. Estaba pensando en eso primero. Voy a guardar esto. Ahí tenemos para el mismo vector. Luego, ahí estamos con eso. Eso. Bien, ahora sí, tú me dices, Seida. O escojo al azar. Es el 4, el contar los ceros negativos y positivos. El 4. Ya. Muy bien. Vamos a copiar. No. Acá no proyecto. Entonces digo ejercicio práctica de todo. Muy bien. Entonces, en este tipo de ejercicios no necesitas menú por si acaso. Ya, ahora, si gustas, puedes hacer con menú. O sea, siempre les digo, eso ya depende. Pero simplemente yo debo cargar datos positivos y negativos. Entonces, lo mejor que puedes hacer en esta práctica, puedes generar valores randómicos. Por decirte, desde menos 10 hasta 10, positivos y negativos. Porque te dice prácticamente el enunciado, ya, vamos a copiar acá. Voy a hacer en un... Vamos a hacer. Eso nos dice, no, vamos a ver. Ahí está, eso nos dice. N números en un vector. No te dice exactamente qué números, sino N números. Obviamente vamos a establecer el concepto, ¿no? ¿Cuántos ceros cuando nos genere ceros? Ya, ¿cuántos son negativos? Los números son negativos en el eje de cartesiano cuando son menores a cero. ¿Y cuándo son positivos? Cuando el número es mayor a cero. Entonces, en este ejercicio, lo primero que yo debo, puedes cargar en forma randómica. Ya, te creas un vector entero. Ya, le digo, este va a ser un vector y se va a llamar B, así puede ser nuestro vector directamente. Lo que sí debemos pedir es la dimensión. ¿Cuánto es el tamaño del vector? ¿Qué tamaño va a tener para luego cargar con datos randómicos? Entonces, venimos acá. Y ahí vamos a decir, ¿no? Dimensión del vector. Dimensión del vector. Ya establecemos ahí, punto y comita. Y bueno, pedimos en esa variable tam. Y le decimos in punto
parse de, en este caso, console.readTime. Listo. Entonces, aquí ya dimensionas tu vector, sabiendo que ya tienes. Entonces, B es igual, establecemos a new, el tipo de datos es entero y su dimensión justamente va a ser ese el tamaño. Listo, entonces hacemos el bucle directamente, un for, un int igual a 0, un i menor, ya sé cómo sacar el tamaño. Mi vector es b.length, ¿no? b.length, un i más. Listo. Ahora sí. Para eso, si quiero con randómico, acá nos creamos prácticamente la variable, ¿no? Random, rd, entonces new, ¿no? Random. Listo, estoy creando una variable randómica que va a generar, se va a llamar rd. Entonces, en cada posición de mi variable, mi vector i va a ser igual. Entonces decimos rd.next, ¿ya? Next, ¿de qué? Justamente del valor que quiero. Puedo decir de menos 10 a 10. Así que se generen esos valores. Entonces se va a generar prácticamente valores aleatoriamente. Ya no necesitamos nosotros hacer la carga, pero vamos preguntando, pues acá justamente lo que nos dice, ¿no? ¿Cuántos ceros? Entonces va a haber un contador de ceros, un contador de positivos, un contador de negativos, y como son contadores, empiezan en 0. Estos empiezan en 0. Entonces, estos 3 me van a servir para saber cuántos, dice, ¿no? Cuántos negativos, cuántos positivos, ¿no? Dice, cuántos ceros, ¿no? Entonces, acá nosotros, pues lo primero que preguntamos, si este vector que se ha generado randómicamente, si este vector que se ha generado randómicamente ya es igual a 0. Si es igual a 0, entonces que se va incrementando el contador de ceros. Y listo, lo mismo puedo hacer, pura condicionales simples. Digo, si el vector, y si no, vamos estableciendo ya también porque si es mayor a 0. Si es mayor a 0, digo contador de positivos más. ¿No? Igual hago para los negativos. Pregunto si vector sub i es menor a 0. Si es sí, contador de negativos más. Entonces, ahí yo estoy haciendo lo que es el conteo. Se genera y empiezo a hacer el conteo, ¿no? Se empieza a hacer el conteo además. Y nos dice, además, imprimir además la suma de los negativos y la suma de los positivos.
Entonces, aparte de determinar que es positivo y es negativo, porque eso nos dice, ¿no? De la suma positivos y negativos, aparte de contar, debo sumar. Entonces vengo acá y digo, me voy a crear dos variables que va a ser la suma de positivos y todo sumador empieza en 0 y la suma de negativos igual en 0, ¿no? Entonces vengo acá y digo, aparte de decir que es positivo, ya voy a venir acá y voy a hacer, ¿no? La suma de positivos, ¿no? Va a ser igual a la suma de positivos más cada posición, que en este caso sería mi variable donde están los valores. Y este contadorcito también adentro vamos a llevar, ¿no? Ahí estamos. Esto tiene que ser tanto como para el positivo y el negativo, ¿no? O sea, en ambos casos se tiene que sumar. Entonces yo puedo reemplazar todo esto ya y le digo ahí, pero acá va a ser suma de negativos y el contador de negativos, ¿no? Contador de negativos. Listo. Ya tenemos todo. Entonces simplemente clasificando de esa manera. Entonces simplemente es ahora podemos mostrar el vector, la sumatoria, todo. Pregunta. Preguntas. Hasta el momento todo claro. Ya, muy bien. Entonces ahora vamos a mostrar el vector y vamos a mostrar los resultados. Y nosotros, como no estamos haciendo con menú, esto vengo acá y digo aquí termino. Entonces abajo le digo console.writeLine. Primero que haga un salto de línea. Y bueno, voy a abrir un bucle. Ya, un bucle, un i igual a 0, un i menor a la longitud de nuestro vector, b.length, ¿no? Un i más. Primero muestro el vector, ¿ya? Entonces digo console.write y mostramos acá nuestro vector y con un tabulador para que se vea todo y se llama b sub i se llama, ¿no? Todos los elementos. Estoy mostrando la variable. Además voy a mostrar como se dice el total de ceros, ¿no? El total de ceros, el total de positivos, como me pide prácticamente. Entonces acá podemos copiarnos esto. Primero que hago un salto de línea. ¿Ya? Y bueno, aquí le vamos a decir, ya, console write, y le digo acá, la cantidad de ceros, ¿no? La cantidad de ceros es, y aquí vamos a mostrar, y aquí decimos coma, en qué está la cantidad de ceros, ¿no? En esta variable está. El otro que debemos mostrar prácticamente es la cantidad de positivos. La cantidad de positivos es igual, le digo acá, igual 0.
coma, cantidad de positivos. Luego tengo acá la cantidad de negativos es igual, coma, cantidad de negativos. Listo. Y la sumatoria, ¿no? Nos dice la sumatoria de los positivos. Entonces digo, acá tenemos ya eso, hemos calculado. Entonces la sumatoria de positivos, ya establecemos acá y vamos a decir coma, y tenemos justamente la suma de positivos. Decimos acá la sumatoria de negativos igual, le digo acá, y establecemos 0. Y aquí mostramos la variable suma de negativos. Listo. Con eso mostramos y con eso hacemos el cálculo. ¿Ya? Suma de negativos. Se llama sum. Aquí nos falta, puede estar, ¿no? Pues, aquí pone sum negativos. Bien. Hay algo que nos falta. Siempre me olvida. Acá es el console Ricky, ¿no? Digamos 8. Ahí está, a ver, verifica. ¿Qué tal, señor? Da una sumatoria. Sí. ¿Vale? Así puedes hacer sencillo, sin necesidad de menú. Bien, vamos a quedar acá. Ya, tenemos una. Como te digo, es un caos ahora. Todos estamos queriendo terminar, ¿no? Con defensas de trabajo. Creo que hemos avanzado de forma con la parte práctica más. Aquí te voy a decir caso práctico. Nadie entró, ¿no? Jürgen debe estar ocupado, tal vez está dando examen también. Y no le han dado su mensajerita a ninguno de niños. Hoy día es 19/06/2021. Ya, ¿dónde estamos? Muy bien, esto te voy a mandar en este momento. Esto también lo sacaremos.
también. Y aquí voy a mandar. Operaciones con vectores, ya. Muy bien, sí. Hasta ahí pregunto. Uy, Jürgen había estado ya. Jürgen, ¿dónde está? ¿Dónde ha aparecido? Estábamos hablando mal de usted. ¿Dónde se ha ido, Jürgen? Ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Estamos... Bien, gracias. Estoy en la otra materia, justamente por eso sí, no me pude conectar al debe estar principio. en examen. Bien, quedamos ahí, justamente hemos avanzado, terminando de hacer, ordenando, o sea, ordenar vector, encontrar el mayor, luego hemos manejado paralelismo de vectores, haciendo un caso práctico, y finalmente un ejercicio de la práctica que es ya de vectores, que voy a subir enseguida a la plataforma. Ya hemos dicho que... Ingeniera, nuestro video. ¿Perdón? Le pedía por favor que lo suba a la práctica más el video de la clase de hoy. Por favor. Sí, el video vamos a tratar de, bueno, que se renderice, no hay problema. ¿Y qué más? La práctica son todos los impares ahora. Todos los impares. Perfecto. ¿Ya? Muy bien. Quedamos ahí entonces, que tengan buen descanso, y cuidan, buen fin de semana, hay que cuidarse nomás, por favor. Ya la próxima semana terminamos, estábamos haciendo números con Seila. Ya, perfecto, gracias, ingeniero. Hasta luego, hasta mañana, hasta el día. Hasta luego, buenas noches.